Hola, estamos de nuevo con otro episodio. Ya estamos en el capítulo 13 13. de Hechos. Estamos aquí bastante emocionadas, con Yes. todo lo que hay que compartir. Les invitamos a que lean este capítulo. No vamos a, son 50 y tantos versículos, 52 Yes. creo. 52. 52. No los vamos a leer todos por cuestiones del tiempo, pero vamos a tratar de cubrir las idea principal de lo que se trata este capítulo, un capítulo lleno de tantas bendiciones como toda la palabra de Dios, donde vemos la relación de Pablo, Bernabé, Yeah. como ellos Amen. fueron ungidos, fueron ellos en obediencia, ¿no? Llenos del Espíritu Santo a llevar a cabo estos primeros misioneros, ¿no? Porque de aquí hasta en el capítulo, en el versículo 13, este mismo capítulo, Hechos 13:13, es cuando vemos el primer viaje misionero de Yeah. Pablo. Yeah. Um, y es también donde Pablo, bueno, donde vemos específicamente su primer mensaje misionero, porque ya Pablo venía, ¿verdad?, predicando ya de hace mucho, pero vemos su primer mensaje ya cuando Entonces empieza empieza él. ese cosa misionero. Ahora, ellos hicieron, Pablo hizo varios viajes misioneros y se cree que entre todos los viajes misioneros duró aproximadamente como 14 años. Ujú, Este viaje, su primer viaje misionero, duró aproximadamente 1 a 2 años. ujú, Y él visitó, hold on, because I wrote it down. Él visitó en su primer viaje misionero a Antioquia. Él fue a Chipre. En Chipre se paró en dos lugares, en Salamina y Pafos. Después fue a Perge, que es actualmente Turquía. Después fue a Antioquia de Pisidia. Antioquia. Después fue a Iconio. Después fue a Listra y después fue a Derbe. En el capítulo 13 solamente vamos a ver los primeros 4 lugares, que es Antioquia, Ok, Chipre, Chipre, Perge y Perge, Antioquia de Antioquia, Pisidia. Pisidia. El 14 cubre Iconio, Listra y Derbe. Ujú. Solamente vamos a cubrir en el 13 parte de su primer viaje misionero que empieza. Vamos a leer solamente los primeros versículos, ¿verdad? Sí, Que es el 1 al 3, donde el 3. dice, ya, 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Bernabé, Simón, él se llamaba Niger, Lucio de Irene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el titrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ujú. Vemos aquí que nos menciona unas cuantas personas, ¿verdad? Sabemos que Bernabé, como quien dice, llega a ser el best friend de Pablo, porque ellos eran juntos para arriba y para abajo. Pero también vemos este nombre de Herodes que sale de nuevo. Ahora, esta persona que es Manahem fue criado en la casa del rey, Ajá, ¿verdad? Él era hijo de Esene, y este Herodes fue el mismo que decapitó a Juan el Bautista. decapitó. Ujú. Él sabe más o menos cómo ese ambiente trabaja, él tiene conocimiento cómo esas personas son, igual como Pablo, que Ujú. fue criado en otros ambientes. Es bueno cuando tú vienes de un ambiente diferente o eres criado en otro lugar y entonces vienes a los caminos del Señor porque tú entiendes cómo esas personas piensan, Ujú. la cultura de esas Amén. personas, ¿verdad? Puedes alcanzarlo de una manera diferente a que, por ejemplo, que yo que no sepa la cultura o yo que nunca haya sido criado en ese ambiente, no voy a poder hablarle de la misma manera a una persona que sepa, güey, pero esas personas fueron criadas así. Mejor hablarle de esta manera. Sí. Él fue ahí. Pero vemos lo más hermoso que fue el nacimiento de un ministerio misionero. De un ministerio misionero, Yeah. sí. Algo que en los versículos, en estos versículos que acabamos de leer, una de las cosas que ellos, que primero vemos o sea, los llama a separarse, ¿no? Y ellos, en obediencia no se separaron ahí inmediatamente,
pero sí se separan ya después, eso lo vamos a ver en unos versículos, unos capítulos más adelante. Y dice que fueron ellos entonces, es en el 4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Vemos que ellos fueron enviados por el Espíritu Ya, Santo, ¿no? ya. Ellos era vemos de que cuando el Señor nos manda a hacer una obra, cualquiera que sea, tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo nos envíe. No sea tu deseo, oh, yo quiero ir de misiones a la China, pero si es tu deseo nada más y no vas y consultas, ¿no? Con el Señor, como Moisés decía, el Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. O sea, tenemos que entender que esta tarea, aunque sí estamos nosotros, tenemos que ir y hacer discípulos y la palabra del Señor nos dice que vayamos todos, o sea, nos da bien específicos en ese entonces, se lo está diciendo a los discípulos, pero se traduce para nosotros también esta tarea y hasta el fin del mundo, o sea, que tenemos que salir a todas partes, Ya. pero también podemos comenzar en nuestra casa, ¿no? Podemos comenzar, ir a ser discípulos, ir, o sea, de ir de misiones no significa simple y sencillamente ir a otro lugar. Ujú. Eso es importante saber. Otra cosa es que tenemos que ser enviados por el Espíritu Santo. Ya, ya. Y vemos que después que ellos fueron, ¿verdad? Que ellos recibieron esa palabra del Espíritu Santo, ellos no solamente se fueron. No, La palabra dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les ujú, impusieron las manos. y los Ellos, despidieron. y después lo despidieron. Ellos entraron en ayuno y oración después de recibir esa palabra de parte del Espíritu Santo y después fueron, por sus líderes, fueron Aún mandados. ellos, Yeah. no, exacto, ellos vieron y hay un proceso para todo, ¿no? Yeah. Hay un proceso, o sea, yo no puedo venir y decirle al pastor, ¿sabes qué? Me voy de misiones para África, solo porque me da la gana, o me voy de visiones, o sea, no, Ujú. tiene que haber uno, o sea, tiene que estar el pastor de acuerdo, tengo que ir, que el pastor Tienes que ore estar por mí. bajo cobertura. Bajo cobertura, exacto, esa Yeah. es la palabra que anda buscando, bajo cobertura, y asegurarte que quien te envía es el Espíritu Santo, Ujú. ¿no? Y entonces no, me gusta de que aquí lo delineia muy bien este capítulo acerca de esa labor hermosa de las misiones, ¿no? Del Yeah. trabajo del Señor en sí en todas las áreas. Además que aquí nos está enfatizando estamos hablando sobre la misión, porque es cuando Pablo va a comenzar su primer viaje misionero y ese discurso o ese sermón, la primera enseñanza que Pablo presenta, es una enseñanza combinación de Esteban y de Pedro, ¿no? Yeah. Y que viene y los lleva de nuevo, desde el inicio. En el versículo 9 nos dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, y aquí comienza más o menos la introducción. Vemos que nos relata de uno, bueno, nos vamos a ir más para arriba, porque nos relata aquí de un personaje que entra en escena y es Elimas el mago. Yeah. Del verso 6 al 12 Ujú, vemos entonces esta escena que pasa con el procónsul sí, en Pafos y con procónsul, Bar Jesús, que también se llama Elimas. Elimas. Bar Jesús ese nombre significa hijo de Jesús y Elimas significa hechicero. Que vemos que al principio fue introducido como Bar Jesús, pero como que después ellos dicen, no, yo no te voy a llamar así, porque tú lo que eres, quien en verdad eres, que te llamas también Elimas y eres un hechicero. No paran de llamar Bar Jesús, No, porque como que su conducta no va con, con con ese nombre, ese Bar nombre, Jesús, Jesús. ¿verdad? Y vemos que nos presenta este personaje, procónsul, ¿verdad? Y un procónsul es una persona que tiene mucho poder en una ciudad. um, y esta persona quiere escuchar la palabra de Dios. Amén. Y la palabra dice, que la palabra lo llama un varón prudente. Ajá. Right? Era un varón prudente, así lo describe la palabra. Y en el 11 nos dice, y ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, hablando contra el mago y serás ciego, y dice, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, o sea, se había acabado. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
Yeah. Y aquí también vemos donde ya Saulo empieza a usar su nombre de como Pablo. Pablo. En el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, Ujú. lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos. Ahí en esa parte fue cuando vemos esa Esa transición. transición. Y de aquí en adelante ya no vemos el nombre Saulo, Ujú, ujú. solamente lo vemos como Pablo. Pero algo que es bien interesante es que como un hombre prudente, ¿verdad? Como un hombre, este hombre está con una persona como Bar Jesús, ¿verdad? Que cómo es que él, si es un hombre prudente, right, puedes tú estar rodeado de una persona que como quien dice, es piedra de tropiezo para ti. Sí. Y es que tenemos que entender lo que estaba pasando en esta ciudad. Ujú. Esta ciudad está en el oeste de Chipre y esta ciudad era conocida por su inmoralidad y también era bien oscura espiritualmente, ¿verdad? Ajá. Y aparte de eso, le daban servicios a la diosa del amor, a la diosa de sexualidad, que es la diosa Venus. Ujú. So, era una costumbre, era normal tener ese tipo de relación con esas personas. Era el ambiente donde él estaba. Para él no veía nada incorrecto, ¿verdad? De estar con una persona como Bar Jesús. El Sí. problema es que ahora Bar Jesús quiere impedir, ¿verdad? Que él reciba, right, la palabra del Señor, que reciba lo que Pablo tenía que traer. Y desafortunadamente este hombre no podía ver que Bar Jesús estaba haciendo esa piedra de Estaba tropiezo. haciendo esa piedra de Ujú. tropiezo. Sí, yo creo que también aquí cabe muy bien ese versículo en Mateo, y ese es el que estaba ahorita sacando mi teléfono para referencia, en Mateo 15:14, donde dice, déjenos pues, dice, son ciegos que guíen a otro ciego, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, porque para ese entonces este procónsul estaba ciego. Ujú. Él creía, para él era normal lo que le decía, aunque era o sea, iba en contra de la verdad, Yeah. pero como estaba ciego, es un ciego guiando a otro ciego, pero ya después que él vio o no y creyó, entonces imagino que ahí quedó maravillado, y es como igual que nosotros cuando estábamos en pecado, ¿no? Y cuando venimos a la luz del evangelio, o sea, muchas cosas dice uno, oh, wow, aquello que creía, aquello que en lo que yo tanto defendíamos, y me doy cuenta de que Yeah. no es así. Yeah. Entonces, Yeah. creo que es lo que sucedió con este hombre, porque dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, de Yeah. la doctrina del Evangelio, ¿no? Y es interesante porque cuántos Bar Jesús hemos tenido en nuestras vidas, ¿verdad? Que han sido de impedimento de nosotros acercarnos al Señor, han sido de impedimento de nosotros crecer en los caminos del Señor o de ver claramente. Estamos en los caminos del Señor, pero estamos ciegos porque tenemos relaciones con personas, ¿verdad? Que están haciendo piedra de tropiezo para nosotros y no quieren que nosotros seamos libres, no quieren que nosotros creamos y en verdad caminemos en ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces el Señor te manda a una persona para que tú te quite esa venda de los ojos, ¿verdad? Porque Él diciéndotelo tú no lo vas a escuchar, ¿verdad? Porque si tú tienes a otra persona en tus oídos, si tienes al enemigo hablándote en el oído, no vas a escuchar a Dios, vas a escuchar al enemigo, ¿verdad? Porque He's the one that's in your ear. A Él es que le has dado tu oído, ¿verdad? Pero vemos como entonces el Señor le manda a Pablo y a través de Pablo, ¿verdad? Puede ver que wow, this is what I needed, because después que pasa ese milagro, Pablo ni le predicó. Mm, mm. Por milagros, prodigios y milagros, fue que él creyó, like, this is whatever he got, that's the true God, Ujú. right? Y así fue que Y él así fue, creyó. sí. ¿No? Y ya después zarparon ellos, salieron para Pafos, y Pablo y sus Ujú. compañeros arribaron a Perge de la Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí vemos donde Juan se separa, ¿no? Y menciono este versículo porque vemos que Bernabé y Pablo siguen, pero Ujú. Juan, ya vemos que él se separa Regresa. Yeah. y se vuelve a Jerusalén. Y entonces ellos llegan y llegan entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, ¿no? Yeah. Y Yeah. y después es que fue lo que hicieron, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, ¿no? Eso es lo que le dicen, varones, dice, hermanos, dice, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
O sea, los están invitando a Ya. que hablen. Les dice, hey, lo que tú quieras hablar, habla. Y esto era costumbre de ellos, que cuando venía una persona de otro lugar y Sí, lo veían y lo ujú, reconocían, lo invitaban a que hablar. exponieran o den quizá cualquier mensaje que el Señor ha puesto en su corazón. Sí. Y Pablo, tú sabes, ahí cogió, pum, y se metió y vino y trajo lo que Y el se Señor. arrancó y dijo, y empezó entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas, y dijo, y los que teméis a Dios, dijo, oíd. Y entonces ahí cuando empezó Ujú, Pablo con este discurso, como lo mencionaba antes, qué combinación de lo que había hablado Esteban y lo que había hablado Pedro. Y ya, empezó el Señor, ¿no? Acerca de todo lo que ellos, hasta entonces habían hecho. Les habla les menciona a David porque era lo que ellos conocían, ¿no? ujú, Y en el versículo habla de Juan el Bautista, en el 24 dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? Y les está diciendo que fue lo que dijo Juan, no soy yo él, más que el que aquí viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Esa hace referencia a lo que dice Juan y continúa todo este mensaje que les da. ya. Y ¿en qué versículo? Vamos a ver, aquí en el versículo, no lo termina hasta el versículo 41. 41, Él empieza del 16 al hasta 41, 41 es su mensaje es su completo. mensaje completo. Ujú, Y en el 41 lo termina diciendo, dice, mirad, oh, dice, menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, dice, obra que no creéis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga, cuando salen todos los que estaban ahí, los judíos, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que, que el siguiente día de reposo, era otro día de reposo, ya. dice, les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ya. Y empiecen hablándoles de la ley de Moisés, hablándoles de la ley, de que como este pueblo Ujú, tenían ellos querían un rey, entonces se les dio el rey Saúl. ya. Y ya después, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Ujú, En otro día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, y aquí vemos cuando empezó el problema, pero viendo los judíos la mansedumbre, o sea, muchas personas se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, ya. ¿quiénes Ya. invitaron a que hablaran? Ellos mismos. Ellos mismos les Ya. dijeron, Ya. oh varones, dijo, es más, exhortarnos, nos dijo. Ya. Entonces, pero ellos no creían en el impacto que Pablo iba a tener, ¿no? Ellos no estaban, y vamos un Pablo que fue enviado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y Ya. vemos, y lo vemos aquí que él viene y el mensaje que él lleva Ya. da frutos, Ya. porque quienes lo siguieron a él, para que les volviera y regresaran, aquí dice que fueron los gentiles. Ya. Dice en el Ya. 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles fueron los que les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Ya. Y Ya. entonces esto ya no les gustó a ellos. Es más, empezaron a contradecir y a blasfemar. Ya. Ya. Y entonces vemos que el celo de ellos por por un ministerio exitoso, ¿verdad? Aquí vemos donde no solamente después de que lo animaron, después que lo aplaudieron, dijeron, mira, lo que ustedes hicieron está perfecto, vieron ese producto, ¿verdad? El fruto. El fruto Ujú. de eso, el próximo día, donde se juntó, la ciudad entera se juntó. ¿Y qué es lo que hicieron? En vez de regocijarse de que la ciudad entera hubiera venido a escuchar palabra de Dios, ellos entró celo, entró envidia. Como quien dice, espérate, nosotros no habíamos no habíamos sacado la ciudad entera para escuchar. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es versículo 48 donde dice,
Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados Ujú, para vida eterna. So, aun cuando toda la ciudad, ¿verdad? Todo ese town se había juntado, no creyeron toditos. ujú. Solamente fueron específicas personas que creyeron, ¿verdad? Y, y me llama mucho, mucho la atención cómo eh, estos hombres, ¿verdad? Que estos judíos, ellos mismos invitando a predicar, a traer un mensaje, ellos mismos aplaudiendo que hicieron un mensaje bien, sigan hacia adelante, sigan creciendo en la palabra del Señor. Entonces entra eso, el enemigo pone eso, porque solamente el enemigo puede poner ese celo para traer, porque ¿qué es lo que Right. hace el celo? El celo rompe ministerios, el celo hace cizañas, it just destroys everything, ¿verdad? Nace eso y entonces vemos una gente completamente diferente. Yeah. Y cómo vemos eso siempre, cuando vemos que una persona está creciendo y que el Señor está usando y quizás decimos, pero eso empezó ayer, yo tengo 20 años en el Evangelio, y empieza tú ahí, empieza el enemigo a seguir echando cositas en tu corazón y tú misma te conviertes como estos judíos y empiezas tú a traer división en un ministerio que el Señor inició. Porque este ministerio, ese ministerio de Claro, Pablo fue ellos fueron inspirado por el Señor. ellos fueron enviados por el Espíritu Ya, Santo. ya. Acabamos de leer en el versículo 4 que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Sí. Ya, y vemos como esto mismo, it drives me crazy, me vuelve loco pensar cómo la misma iglesia fue esa piedra de tropiezo para ellos, al punto de que después vemos, levantaron gentes para poder Sí, expulsarlo sí. de la ciudad. En Proverbios 14:30 acerca de este tema, él dice, el corazón apacible es vida para el cuerpo, Ujú. pero la envidia es carcoma a los huesos. Y nos habla en Santiago 3:16, porque donde hay celos y rivalidad, ahí hay confusión y toda obra perversa. El primer asesinato en la Biblia que se registra fue por causa de De celos, ¿no? En celos, ya. Génesis 4, de Caín y Abel. Y es que los celos, está bien de que tú hagas lo que tú hagas siempre y cuando no lo hagas mejor que yo. Ujú. Porque ya cuando lo quieres hacer mejor que yo es cuando está el problema, ¿no? Ella. Entonces, y en las iglesias es bien común esto, tanto de que ahora con los medios en las redes sociales, hay páginas dedicadas solo a hablar mal de un cierto pastor. Eso me Hay, molesta tanto. hay páginas dedicadas simple y sencillamente para venir y desglosar un mensaje que un predicador que predicó el domingo, para venir y verle todos los puntos en que se equivocó. Ujú, Y así somos muchos en las iglesias, ¿no? ujú. Viendo nada más los errores de los demás y no ver dónde podemos ir a Ya, ayudarle, ¿no? ya. Hey, ¿dónde vamos a poder nosotros, cómo podemos bendecirte? ¿Cómo podemos sembrar en ti? ¿Cómo podemos nosotros hacer o sea, que mejores? Ya. Si hay Ya. algún problema, porque sí, todos tenemos espacio para mejorar. Todos Hay una estamos aquí, diferencia en crítica y constructiva, exactamente, ujú, y una crítica, destructiva. ya, like, dime entonces, ok, hey, hiciste esto y esto mal, y después te vas. No, dime, it has to be like, ¿cómo tu video me va a edificar a mí? Yo sentada un día entero escuchando y viendo páginas de gente criticando a hombres llamados por el Señor, porque son hombres llamados por el Señor, ¿verdad? Hombres que, like son pastores. Y de todo lo que dijiste, yo no salí edificada, no aprendí nada, solamente de que eres una chismosa y te la pasa queriendo ser y go viral para, I mean, it bothers me, but Ujú, ya. let's not be the same right now. Yeah, yes. Y es lo mismo, ¿no? O sea, el enemigo, lo repetimos una y otra vez, sigue usando las mismas Ujú, artimañas ujú, de ujú. siempre. Yeah, Y lo vamos a ver más adelante. A quienes usó, a quienes llamó y qué estrategias usa para venir, que venga y haya esa división, yeah, para venir y a quienes escoge, ¿no? yeah, en el versículo 50. Sí, pero antes de cuando salieron de ahí, a ver, cuando entraron ellos en celos, Los judíos instigaron a mujeres piadosas. sí, sí, ¿en qué versículo está ese? 50. En el versículo 50, perdón, ya lo has dicho, sí. Y dice, pero los judíos sí se instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y ellos fueron expulsados de sus límites. Y aquí vemos, ¿no?
de que no buscaron a cualquiera, Mm-mm. no buscaron a aquel que no tiene influencia. Por eso, si tienes alguna influencia en tu congregación, si tienes, vas a ser más propenso a que cometas un error de estos, a ser influenciado, de que por eso por la palabra del Señor dice, ¿no? Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque es importante nosotros estar constantemente Yeah. en oración buscando del Señor por su guianza y que haya esa protección sobre nosotros, porque yo tengo que guardar mi corazón, porque van a haber momentos de que sí, aunque va a venir esa semillita, esa espinita del Mhm. celo, va a llegar, Yeah. porque Yeah. más si tienes una posición de influencia en tu congregación, Yeah. Yeah. porque no va a ir a buscar a Satanás a buscar a encontrar a alguien que no tiene influencia, no le va a ser útil. Va a venir y buscar, así como lo hicieron estos, y fueron y buscaron a personas, hijo, y bien específico, instigaron, la palabra Mujeres, yeah, instigación, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas piadosas y y distinguidas. distinguidas. Estamos hablando que no a cualquiera, ¿no? A los principales de la ciudad y levantaron persecución. O sea, repito, no buscaron a cualquiera. Buscaron personas que tengan influencia. O si tienes alguna influencia, ora al Señor que no entre absolutamente nada de ese celo, de que seamos sabios y que nos mantengamos siempre en oración al Señor, buscando su dirección y siempre bajo esa cobertura en obediencia a los Yeah, pastores que tienes, yeah, porque el momento que empiezas a desobedecer y no escuchar a tu pastor, y si algo hay entre que no está bien algo, llévalo en oración al Señor. yeah, Que el yeah, Señor sea, que no entren en esto, como se encontraban estas hermanas siendo instigadas a eso. Pero antes de eso, voy a regresarme a lo que ya después entonces Pablo, cuando ya después ellos empezaron a contradecir y a blasfemar, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, hablaron con toda autoridad. yeah, O sea, yeah, ellos no desistieron, aunque ellos estaban siendo ya ellos atacados, porque vemos aquí que les estaban contradiciendo. Igual cuando nosotros lo hemos experimentado, de que nos han contradecido y nos han dejado mensajes, ¿no? No muy positivos, no muy animadores, pero eso no podemos desistir, ¿no? yeah, De nosotros seguir compartiendo la palabra del Señor. Lo mismo aquí que vemos que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo y dijeron esto, a vosotros a la verdad era necesario, está hablando a los judíos, a mhm, vosotros a la verdad era necesario que hablase primero la palabra de Dios. Dice, mas puesto que la desecháis, que la estás tirando por bajo, y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí right, dice, nos volvemos a los a los gentiles. gentiles. Y es como así. No, hay personas que si tú vienes y me dices, Mayra, te ofendería si te regalo ahora que ya perdí peso y ya no me queda mi ropa. Estaría bien si te regalo los pantalones que tengo, los size 6 o los 8 que tengo. O sea, ¿me los aceptarías o te ofenderías? Yeah, Entonces yo te decía, no, sigue perdiendo peso para que me pases todos tus pantalones y toda tu ropa. O sea, así yeah, están estos. Ellos vienen y les ofrecen un regalo y lo están mm, desechando y están diciendo, no, no, preferimos si ellos se quieren regresar a lo conocido, que es la ley, porque aquí lo que Pablo les está ofreciendo es la la gracia. gracia. Entonces ellos dicen, no, no, y empezaron ellos a contradecir, porque si, ¿con qué lo contradecían? Con la ley, porque ellos Yeah, querían yeah, ir eso con la ley, ¿no? Y yeah, entonces Pablo aquí les dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, dice la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, que la menospreciáis, que la echáis por bajo y no os juzgáis dignos de la vida eterna. O sea, ustedes no se sienten dignos, eso, yo no me siento digna de que tú me des, o sea, porque me creo mucho, no me siento digna que me des tu ropa ya yeah, usada, yeah, ¿no? yeah, yeah, yeah. Entonces, dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles y se volvieron el mensaje a los gentiles. Y vemos este rechazo desde el principio, Claro. desde que Jesús Ujú. estaba predicando. Ese rechazo venía de parte de los judíos y por eso mismo. Y constantemente los judíos rechazaban y Jesús le predicaba. Entonces, well, you guys don't want to hear. Entonces también escogí a aquellos, right? That they weren't part of the promise, no eran parte de la promesa, pero ellos me están prestando un oído, Un como oído. que dice. Y también vemos donde de la misma manera el Señor le dice a Pablo,
Pedro, a Pedro, que él no hace excepción de personas y que así como le vino por los judíos, los gentiles también, Ajá. ¿verdad? Que reciben la palabra. Vemos también lo mismo con Pablo, pero es la misma cosa, En la continúan misma, rechazando sí. Y ese y evangelio. más adelante en el 47, hermosísimo los últimos dos, los otros versículos que siguen, dijo, porque así nos ha mandado el Señor. Y entonces diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta Hasta lo lo último último de de la la tierra. tierra. Y dice que los gentiles a escuchar esto, oyendo Se esto, y qué hermoso, ¿no? regocijaban Dice que se regocijaban y y glorificaban la glorificaban. palabra del Señor y creyendo todos los que estaban Para vida. ordenados para vida eterna, aquellos que estaban ordenados, como mencionabas antes, que habían sido predestinados, que habían sido escogidos, igual con nosotros, o sea, yo siempre pienso, si no es por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, Ujú. yo no hubiera obtenido salvación ni perdón de pecados. Ya, ya. O sea, que no hay, dice, de que no hay ninguna condenación, de que ya no hay ninguna condenación para mí. O Ujú. sea que, o sea, hay una salvación, hay una oportunidad, hay una esperanza. Y esa oportunidad, ese camino es gracias a ese Ya, sacrificio. ya, Y eso es lo que ellos no podían entender. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ya. Y entonces aquí es cuando ellos al ver todo esto empezaron a alborotar a estas mujeres y a los A principales, todo el mundazo a alborotaron todos ellos. ellos. Entonces, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y si Ah, puedes hablar más acerca de ese 51. vamos, al 51, el sacudir, el sacudir contra el polvo era algo simbólico, ¿verdad? Ujú. Cuando los judíos tenían que pasar por una ciudad gentil, antes de salir de esa ciudad gentil, ellos se sacudían el polvo, dejándoles saber que no se iban a llevar nada con ellos que le pertenecía a los gentiles. Recordamos que para ellos los judíos y los gentiles nunca se mezclaban. Tú vas a juntarte con un gentil, era como que dice Era ensuciarte. mal visto, sí, Ya. sí. Entonces ellos se sacudían el Hasta el polvo, polvo, ellos querían ya, hasta el sucito que lo dejaran ahí. todo, todo. Entonces vemos que Pablo hace lo mismo. Ujú. Y vemos que hace Pablo lo mismo, como quien dice, diciéndole a él, no me llevo nada, nada conmigo de ustedes, hablando espiritualmente, ¿verdad? Sí, ya, Ustedes ya. rechazaron lo que yo traje, pero no me llevo nada conmigo. A mí, ¿qué es lo que me enseñaste a mí? Ujú. A mí, que están llenos de celo, y veo, y es algo hermoso el último versículo que dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Claro, Santo. porque ver que hubo frutos. Yeah, El yeah, mensaje, vemos a estos gentiles que estaban gozosos, dice la palabra, yeah, llenos, yeah. o sea, con tanto maravillados, me imagino ellos de que había una Yeah. esperanza. Yo me imagino, yo me hago una película en la cabeza, ¿verdad? Ellos al frente de la ciudad se sacuden el polvo, se mueren de la risa y empiezan a seguir caminando para el próximo lugar donde el Sí. Espíritu Santo lo lleva, pero se van Ujú. con ese gozo de que, hey, aunque no votaron de esta ciudad, hubo gente que recibieron, hubo esas personas que estaban supuestas a recibir esta palabra y la recibieron y se Y convirtieron. se convirtieron, Ya, sí. ya, Y esto nos anima, ¿no? Ya como para entrando en conclusión, ujú, nos recuerda que todos somos parte de la misión de Dios. ya, Todos hemos sido llamados a una misión. Llamados a ser valientes en nuestra fe, de que vamos a tener oposiciones, que dentro de la misma congregación y personas a veces cercanas a uno se van a levantar en ujú, contra de ujú, uno. Tenemos que mantenernos firmes, saber enfrentar los desafíos, con perseverancia y que sabemos que esta misión a la que fuimos llamada transforma vidas. ya. Su palabra transforma vidas. Nosotros solo somos instrumentos y portadores de ese mensaje, como fue Pablo, Bernabé, como lo fue Juan, que se regresó. Nosotros también somos portadoras, Yeah, ¿no? yeah, yeah. De este mensaje hermoso del Evangelio. Que tenemos que ir siempre, no bajo mi nombre, no ir bajo Stephanie, bajo Mayra, sino que nosotros llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que asegurarnos nosotros de aplicar lo mismo que vemos aquí, que Pablo y Bernabé hicieron, ¿no? Hablando la palabra con La palabra. denuedo, Ujú. hablando la palabra con denuedo. Eso significa con valentía, eso significa firme, ¿no? De que esta palabra es vida Y y no esta cambia. no cambia. Cuando tú te la sabes, cuando tú te la crees, la conoces,
no hay otra manera en la que tú la puedas enseñar si no es con denuendo, porque no hay nada que te pueda tumbar, que te pueda mover, que te pueda estremecer, porque tú te conoces la palabra del Señor, es Exactamente, vida, right? exactamente. Y tiene poder. So, vemos que todos estos apóstoles, todos estos, los que enseñaban en la palabra, todos lo único que enseñaban era la palabra La de palabra de Dios. Dios. Ellos no añadían nada bonito, ellos no le quitaban nada, no ponían florecitas, no, así como estaba escrito, ellos lo mencionaban, lo entregaban y se convertían millones de Millones de personas. personas, sí. Ujú. Me gusta de ellos los principios que ellos tienen, que ellos aprendieron a ser discípulos para poder ir a ser discípulos, Mm, sobre esa cobertura, ¿no? Donde ellos vienen y les imponen manos. ya, Entonces, para uno ir a ser discípulos, ser eficaces en ese trabajo, tenemos que aprender a ser nosotros discípulos, tenemos que aprender nosotros a ser obedientes. Me gusta ese principio que se mira aquí. Otra de las cosas que para nosotros hacer efectivo, para ser discípulos efectivos y hacer discípulos efectivos tenemos que llevar bien claro el mensaje de Cristo y saber que todo este mensaje es para todos. ya, Así como Pablo vino y lo dijo, hey, dijo, este mensaje era para ustedes, pero como no ustedes quieren escuchar, déjame busco quien no quiere escuchar ya, y vemos cómo él vino y se lo dio ese mensaje a los gentiles, y cómo dio frutos, ¿no? ya, Sabemos que nosotros nuestra tarea es ir y tirar la semilla de la palabra, el que la riega es el Espíritu Santo y que va a dar fruto a su tiempo. No nos cansemos de predicar, no nos cansemos de compartir este hermoso evangelio que un día nos tocó a nosotros, ya, nos ya, alcanzó y ha transformado nuestras vidas, porque yo puedo decir que el Señor ha transformado mi vida, gracias a ese sacrificio precioso he alcanzado salvación, tengo ujú, esperanza de una vida eterna. ya, Y ya, que este mensaje a cualquiera que esté en necesidad de ese perdón, ya, nada más se acerque con confianza, reconociendo que es pecador y hay una necesidad de Cristo en la vida de ellos. ya. Y también quiero quizá animar, ¿verdad? A que cuando Pablo empezó a ser misionero, no pasó al instante que él se convirtió. Pasó un tiempo. Él estaba bajo cobertura, él estaba siendo, they were making him a disciple, lo estaban haciendo a él discípulo. Hay un tiempo de preparación y esto es Exactamente. para todos. Un doctor no dice, oh, yo quiero ser doctor. Cuando te preguntan en quién tienes 5 años, ¿qué tú quieres ser? Y tú dices, oh, yo quiero ser un doctor. Significa que tú vas a ser doctor. No, hay una preparación, Yeah. hay un estudio que hacer, hay un tiempo donde vas a tener que Ujú. ir, no para prepararte y estudiar, igual cualquier profesión. Yo no sé por qué muchos en la iglesia pretenden y dicen, oh, yo no tengo que hacer nada, porque el Señor es el que, y hay veces que sí, el Señor llama y eso, pero hay un momento de Yeah. preparación. Pablo lo tuvo, aún el mismo Jesús, su ministerio, In el his mismo 30s, right? Jesús, sí, no comenzó después de que Juan el Bautista, cuando vino y Juan el Bautista lo bautizó, entonces fue cuando Ujú. comenzó su ministerio. Yeah. O sea, pero muchos a veces queremos pretender de que no hay ninguna Yeah. preparación, no hay que asistir, o sea, si, ¿cómo vas a ir a ser discípulo si no asistes ni al discipulado que está en tu iglesia? Yeah. Yeah. Porque No aprendes dices, a ser obediente donde no, pero estás. No te exactamente, dejas tú mismo discipular. tenemos que ser nosotros Yeah. Yeah. enseñables, tenemos que ser Yeah. obedientes, obedientes So vemos eso. ajá, Pablo tuvo su tiempo de preparación y ahora vemos eso y todos esos hermosos libros que nos ha dejado, que si él estuviera aquí con nosotros ahora, tuviéramos, mira, no creo que fuera una carta que no escribiera, no escribiera libros tras libro tras libro, pero vemos cómo nace eso tan hermoso, pero ya después que está bajo liderazgo, ¿verdad? Él está cubierto por liderazgo y ahora vemos cómo él se vuelve ese líder, amén, que hasta ahora nosotros somos impactados por todo lo que, amén, como el Señor lo usó. ujú, So, no te desanimes si tú crees, ay, ha pasado tanto tiempo, ha pasado tantos años, yo sé que tengo este ministerio en mi corazón. El Señor lo va a revelar y va a llegar ese tiempo donde te va a decir, hey, apártame a esta persona, es tiempo para que ella dé o ella pueda dar a luz eso que está en ti,
en nosotras, en Amén. cualquier otra Amén. persona. Amén. Es propósito. Es Es propósito, hay que propósito. aprender a ser disciplinados. Ya. Si es importante y si es verdaderamente un llamado, no vas a poner vas a ser disciplinado en eso que quieres alcanzar. Que el Señor nos dé las fuerzas, que el Señor nos dé la sabiduría, Ya. para seguir buscando de Él, ¿no? Que no sean nuestros deseos, que eso que hacemos o cualquier sea el llamado, no sea nada más tus deseos, sino que sean realmente como fue Pablo y Bernabé, enviados y llenos del Ya. Espíritu Santo. Ya. Amen. So, hasta aquí es este episodio, Hechos 13. 13. Yes, Hechos 13, la mitad del primer viaje misionero de Pablo. Sí, el 14. Seguimos con El la primer conclusión de viaje. este primer viaje. Ya. Amén. So, vamos a orar para ser despedido. Gracias, Señor Dios, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí unidas, Señor, en otro episodio más donde estudiamos tus escrituras, Señor Amén. Dios. Te pedimos como siempre, Señor, que sea tu palabra penetrando lo más profundo de nuestro corazón, Señor Dios, y haciendo lo que tiene que hacer en nosotros, Señor. Sí, Que Señor. podamos ser edificados, transformados por el poder de tu palabra, Señor Dios. Continúa poniendo ese anhelo, ese deseo en nosotros de conocerte más a través de tu escritura, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo episodio.